Esta podría ser una estampa de hace 100 años, de hace 40 o quizás tan actual como ayer mismo. El transporte antiguo de los comerciantes y pescadores de la Albufera vuelve a navegar por el lago. Embarcaciones de vela latina que se lanzan de nuevo al agua, una manera de volver a verlas como si el tiempo se hubiera detenido en el humedal costero más representativo y valioso de la Comunidad Valenciana. La vela latina es la herramienta que se utilizaba durante toda la vida aquí en la Albufera para desplazarse. Los pescadores, cazadores, gente que trabajaba en sacar tierra, toda esta gente tenía que desplazarse y tenía que ser a vela, no había motores. Con un recorrido preestablecido, organizado por la Asociación Cultural de Vela Latina de Silla y patrocinado por el Patronato Provincial de Turismo, vuelve el premio President de la Diputació. Pues la Diputació vol estar al costat d'esta associació que impulsen el que significa esta tradició de la nostra Albufera i que en definitiva pues, jo crec que la llavor que estan fent és importantíssima i donar-li les gràcies per l'esforç que estan fent i la dedicació que en definitiva fa que les tradicions valencianes es mantinguen. Fueron los árabes los que nos enseñaron las técnicas navales que se usaban en otros mares. Entre ellas, el uso de la vela envergada en el lado más enfrentado al viento y de forma triangular, la vela latina. És de veres que han fet un gran esforç en estos últims anys i estem recuperant que se conega un poquet més perquè estava molt oblidat i s'està aconseguint ajudes per la Diputació, que ja portem uns anys en este sentit. El calendario de exhibiciones para este año comprende un total de 7 pruebas oficiales que se han ido celebrando entre los meses de marzo hasta septiembre en el Parque Natural de la Albufera. Más de 30 embarcaciones participantes y gran afluencia de público, venido incluso de otros países del Mediterráneo. Me gusta mucho, soy muy contento de estar aquí con toda esta gente del puesto, soy muy feliz. Más que en una exhibición, la vela latina se ha convertido en los últimos años en una forma de proteger y reivindicar el entorno del lago de la Albufera. Una forma de navegar no como fin, sino como medio para preservar antiguas tradiciones.